El tiempo se dobló sin ruido, como si respetara algo demasiado antiguo para ser interrumpido. Cuando mis patas tocaron el suelo de ladrillos alineados con precisión, sentí una extraña ausencia. No era abandono reciente, era silencio antiguo, madurado por el tiempo. Estaba en el Valle del Indo, miles de años antes de cualquier imperio clásico, ante una ciudad que aún respiraba orden, pero ya no respiraba gente. Frente a mí, calles amplias se cruzaban en ángulos perfectos. Nada allí parecía improvisado. Cada pared, cada canal, cada escalón revelaba una planificación cuidadosa. Mohenjo-Daro no creció por casualidad. Fue pensada, organizada, construida por una mente colectiva que entendía espacio, flujo y permanencia. Y sin embargo, algo fundamental había desaparecido. La presencia humana que da sentido a la ciudad. El aire era seco, cargado de polvo fino. No había ruinas caóticas, ni signos obvios de destrucción violenta. Las casas permanecían de pie, puertas abiertas, objetos dejados atrás. La sensación no era de colapso repentino, sino de retirada gradual. Como si, en algún momento, alguien hubiera simplemente decidido partir. En silencio, sin dejar aviso, caminé por patios internos, observé pozos cuidadosamente excavados, escaleras que llevaban a pisos ahora vacíos. Todo indicaba una vida urbana avanzada, funcional, estable. Esta civilización conocía confort, higiene y organización mucho antes que muchas otras que aún serían celebradas por la historia, y sin embargo, nadie cantaba sus nombres. Ningún templo monumental se elevaba sobre las casas. Ningún palacio dominaba el horizonte. No había estatuas de reyes, ni inscripciones exaltando conquistas. Esa ausencia me llamó la atención. Era una sociedad que no parecía interesada en eternizar gobernantes, sino en sustentar lo colectivo. Y quizá eso explique por qué su fin no fue marcado por gloria o tragedia espectacular. Allí, ante calles silenciosas y casas vacías, comprendí que estaba a punto de presenciar algo raro en la historia humana. No la caída violenta de una civilización, sino su vaciamiento. Una desaparición que no dejó héroes, villanos o batallas finales. Solo preguntas. El Valle del Indo albergó una de las mayores civilizaciones del mundo antiguo, floreciendo alrededor de 2600 años antes de Cristo. Mohenjo-Daro, Harappa y otras ciudades formaban una vasta red urbana, conectada por comercio, estandarización y conocimiento técnico impresionante. Nada allí parecía primitivo. Muy al contrario, era un sistema sofisticado, silenciosamente eficiente. Las casas seguían patrones similares. Los ladrillos tenían medidas estandarizadas. Uniformidad que revela control de calidad. Los sistemas de drenaje llevaban agua usada fuera de las ciudades con eficiencia sorprendente. Los baños domésticos existían en muchas residencias. Esta sociedad entendía higiene, infraestructura y planificación urbana en un nivel que no sería redescubierto durante milenios en otras partes. No encontré muros defensivos imponentes, ni arsenales de armas. Esto sugería una sociedad que no vivía bajo amenaza constante de guerra. En su lugar, encontré almacenes, sellos comerciales, pesos estandarizados. El poder parecía residir en la organización económica y la cooperación, no en la fuerza militar. El comercio se extendía por largas distancias. Artefactos del Valle del Indo llegaron a Mesopotamia. Materiales extranjeros llegaban aquí. Era un mundo conectado mucho antes de que el concepto existiera. Una red silenciosa de intercambios, sustentada por confianza, estándar y continuidad. Nada como esto surge sin estabilidad prolongada. Quizá esa ausencia de voces dominantes explique por qué, cuando el fin se aproximó, no hubo proclamaciones dramáticas, guerras de resistencia, ni registros de colapso. Cuando nadie escribe su propia gloria, tampoco escribe su propia caída. Y sin embargo, no había registros claros de reyes. Ninguna narrativa glorificando dinastías.
Ningún monumento proclamando dominio absoluto. Esto no significa ausencia de liderazgo, sino sugiere una forma de organización menos centralizada. Una civilización que funcionaba sin necesidad de gritar quién mandaba. Lo que más me intrigaba no era lo que estaba allí, sino lo que no estaba. No había cementerios masivos indicando epidemias devastadoras. No había capas de cenizas sugiriendo incendios generalizados. No había signos claros de invasión extranjera a gran escala. La ciudad no había sido destruida, solo vaciada. Historiadores y arqueólogos buscaron desesperadamente una explicación simple. Siempre buscamos finales claros, guerras, conquistas, catástrofes súbitas. Pero el Valle del Indo se niegan a ofrecer ese consuelo narrativo. No cayó dramáticamente. Se disolvió lentamente. No encontré inscripciones largas explicando decisiones políticas. La escritura del Valle del Indo permanece indescifrada hasta hoy. Sellos pequeños, símbolos repetidos, mensajes cortos que no revelan mitos fundadores, ni registros históricos claros. La voz de esta civilización se perdió antes de que pudiéramos entenderla. Sin textos, solo restos materiales permanecen, y los restos cuentan una historia extraña. Continuidad sin colapso abrupto, cambio sin violencia visible. Las ciudades fueron siendo abandonadas poco a poco. La población parece haber migrado, dispersado, adaptado a algo que no dejó marcas espectaculares. Esto nos inquieta porque desafía cómo contamos la historia. Preferimos narrativas de choque, pero aquí el silencio domina. Un silencio que no grita derrota, sino sugiere elección, necesidad o adaptación. Algo cambió en el mundo alrededor de estas ciudades, y ellas respondieron con movimiento, no con la espada. Caminaba por esas calles entendiendo que no todo fin necesita ser ruidoso. Algunas civilizaciones no mueren, simplemente cambian de forma, se dispersan y dejan solo preguntas atrás. El río Indo era la espina dorsal de esta civilización, pero los ríos no son constantes. Cambian de curso, se secan, desbordan. Para investigadores contemporáneos, las evidencias sugieren que cambios climáticos graduales alteraron el comportamiento de los ríos que sustentaban esas ciudades. Donde había agua predecible, llegó la incertidumbre. Algunos cursos de agua se secaron lentamente. Otros se volvieron demasiado inestables para sustentar agricultura continua. Los monzones que alimentaban estos ríos comenzaron a fallar con más frecuencia. Para una civilización profundamente organizada en torno a la planificación y la previsibilidad, este cambio silencioso habría sido devastador. Sin agua confiable, los cimientos de la vida urbana comienzan a colapsar. Las cosechas fracasan, el comercio se debilita. Las grandes ciudades se vuelven insostenibles. No se necesita guerra para destruir un centro urbano, solo quitar su razón práctica de existir. Gradualmente, las poblaciones habrían migrado a regiones más fértiles, más estables, no como refugiados asustados, sino como personas tomando decisiones racionales ante un ambiente que ya no ofrecía seguridad. La ciudad no fue tomada, fue dejada atrás. Esta transición probablemente tomó siglos, tiempo suficiente para que nadie se diera cuenta de que estaba viviendo el fin de una era. Cuando todo sucede lentamente, rara vez reconocemos el momento histórico en que estamos inmersos. El Valle del Indo no fue vencido por enemigos. Fue rediseñado por el agua, el clima y el tiempo. Y ante esto, su población eligió adaptarse, no luchar contra fuerzas mayores que cualquier muralla. No hay nombres grabados en piedra aquí, ningún rey recordado, ningún conquistador celebrado. Esto hace que esa civilización sea extrañamente invisible para la historia tradicional, que generalmente gira en torno a individuos extraordinarios. El Valle del Indo fue extraordinario precisamente porque no dependía de ellos. Esta ausencia de protagonismo individual hace su desaparición aún más silenciosa. No hubo líder caído, ni capital saqueada. Solo familias dejando sus casas, comunidades reorganizándose, ciudades perdiendo función poco a poco.
La falta de monumentos glorificando líderes no significa ausencia de estructura política. Solo significa que esa estructura no buscaba eternidad a través de la propaganda. Era algo más efímero, más práctico, más invisible. Observaba ese mundo entendiendo que no toda grandeza busca ser recordada. Algunas simplemente funcionan, sustentan vidas y siguen adelante sin exigir reconocimiento eterno. Y cuando desaparecen, lo hacen sin pedir lamento. Esa idea es incómoda. Nos gusta creer que todo lo grandioso deja marcas profundas. Pero el Valle del Indo prueba lo contrario. Una civilización puede ser avanzada, estable e influyente, y aún así desaparecer casi sin rastro narrativo. Allí, entre casas vacías y calles silenciosas, percibí que la historia no siempre preserva lo que fue mejor. Preserva solo lo que gritó más fuerte. La desaparición del Valle del Indo no generó mitos épicos ni tragedias cantadas. Generó silencio. Un silencio que atravesó milenios y llegó hasta mí intacto, desafiando interpretaciones simples. Quizá esa civilización entendió algo que muchas otras nunca entendieron. Cuando el mundo cambia, insistir en la forma antigua puede ser más destructivo que abandonar estructuras que ya no sirven. No encontré signos de resistencia desesperada. Encontré signos de adaptación gradual. Personas eligiendo sobrevivir de otra forma, en otros lugares, sin necesidad de defender ruinas vacías de un pasado que no retornaría. Este tipo de decisión rara vez es celebrado. No crea monumentos, no genera fechas conmemorativas, pero garantiza continuidad de vida, aunque la forma original de la civilización se pierda. El Valle del Indo puede no haber dejado reyes famosos, pero dejó una lección profunda. A veces, la mayor inteligencia colectiva es saber cuándo partir. Y quizá por eso su fin no fue violento, porque no hubo lucha contra lo inevitable, solo aceptación silenciosa de que el mundo había cambiado. Gran parte de lo que sabemos sobre esta civilización aún es fragmento, piezas desconexas de un rompecabezas que quizá nunca sea completamente montado. La escritura permanece muda. Los motivos exactos de las migraciones continúan en debate entre investigadores, pero esa incompletitud también es parte de su legado. No toda historia necesita ser completamente comprendida para ser significativa. A veces, el misterio preserva mejor la importancia que explicaciones forzadas. Mientras otras civilizaciones lucharon por ser recordadas, el Valle del Indo parece haber seguido adelante sin esa preocupación. E irónico es que eso es exactamente lo que lo hace tan fascinante ahora. Observaba sabiendo que para muchos, este episodio será frustrante. No hay villanos claros. No hay clímax explosivo. Solo una transición larga y silenciosa. Pero quizás sea precisamente este tipo de historia la que más se acerca a la realidad humana. No todos los finales son dramáticos. Algunos simplemente suceden, lentamente, mientras seguimos viviendo. El silencio del Valle del Indo no está vacío. Está denso de significado. Habla de adaptación, impermanencia y la fragilidad incluso de las sociedades mejor organizadas. Caminé una última vez por esas calles alineadas. El sol bajo proyectaba sombras largas, como si el tiempo quisiera subrayar cada detalle antes de borrar la escena. Las ciudades del Valle del Indo no fueron olvidadas porque fracasaron. Fueron olvidadas porque no dejaron narrativas de poder para ser repetidas. Ningún texto celebrativo, ningún monumento reclamando superioridad. Aún así, su influencia persiste silenciosamente en la idea de ciudad planeada, de infraestructura funcional, de vida colectiva organizada. Conceptos que moldearían el pensamiento urbano futuro. No buscaban dominar el mundo, solo habitarlo de forma estable, eficiente, justa. Y quizá eso sea más difícil de lograr que conquistar territorios. Dejé ese lugar con la sensación extraña de haber presenciado no una caída, sino una elección colectiva ante el cambio inevitable. Una despedida sin drama, pero con dignidad. Algunas civilizaciones gritan al caer, otras simplemente se van. El Valle del Indo eligió el silencio.
Si quieres continuar viajando conmigo por historias que el tiempo casi borró, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No todas las civilizaciones caen con estrépito. Algunas simplemente desaparecen, y es en ellas que el tiempo susurra más alto. Hasta el próximo episodio.